Estamos en el domingo quinto del tiempo ordinario de este año del ciclo A, dedicado al Evangelio de Mateo. Como frase que nos puede iluminar, servir de guía a lo largo de estas meditaciones, pongo, tomada del Evangelio de hoy: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La primera lectura que vamos a compartir está tomada del profeta Isaías, de lo que se conoce como el tercer Isaías, escrito seguramente después del retorno del destierro en Babilonia, casi 200 años después del primer Isaías. La esperanza del trono y el templo restablecidos se va debilitando y la gente pierde ánimo. Surgen diversas reacciones. Algunos confían en su linaje y excluyen a los extranjeros. Otros ponen un énfasis exagerado en el culto y nuevamente se olvidan de los pobres y desvalidos. Vuelve el consuelo de ese primer Isaías que escribió casi 200 años antes de esta colección de profecías. Dios invita a su pueblo a un nuevo tipo de relación, a una nueva religión. Recordemos que en el fondo de religión es religar, relacionarnos con aquel que está al origen de nuestra existencia, el Dios que es amor. Una relación centrada básicamente en el ejercicio de la solidaridad y la justicia. Leeremos parte del discurso del ayuno que quiere el Señor, ¿no? Normalmente es lectura del inicio de la Cuaresma. Ahora vamos a leer la segunda parte. ¿Qué es lo que más agrada al Señor y podemos ofrecer como este ayuno? Las relaciones fraternas entre las personas. Atender de manera solícita a quien necesita nuestra ayuda. Quien actúa así se convierte en luz para quienes viven en la oscuridad del desamparo, del desamor. Tomado de la profecía de Isaías, surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. El Salmo retoma nuevamente este concepto. Es un salmo alfabético, es decir, que cada renglón empezaba con una de las letras en el orden del alfabeto hebreo. Y destaca nuevamente este tema de la luz, ¿no? Aquellas personas que son compasivas, dadivosas, atentas, se van convirtiendo en luz para quienes les rodean. Reproducen en sus vidas la clemencia del Señor para su pueblo, es decir, han aprendido de Dios a amar a su prójimo. Por eso no hay temor en sus vidas. Bien lo dice después San Juan: el que ama no teme. Saben que el Señor es confiable, el amor de Dios les basta para amar a su prójimo. Nos dice el Salmo: quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Llegamos a nuestra segunda lectura, donde continuamos nuestro recorrido por la primera carta de Pablo a los Corintios. Recordemos que Pablo escribe esta carta para remediar las divisiones de la comunidad. La primera división que vimos hace un par de semanas era la causada por bandos, ¿no? La admiración de algunos grupos por algún predicador en particular, ¿no? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Recordemos que Pablo les escribe: no se les olvide que no son de nadie más que de Jesús. El Señor Jesús y su amor es el que salvó a Pedro, a Pablo, a Apolo y a todos ustedes. Es en el Señor donde somos sanados, sanadas, salvadas, salvados. Esta sanación, salvación, no es el fruto de un discurso bien trabado o convincente. No proviene de la sabiduría humana ni de la imposición del poder. Esta transformación aparece de forma misteriosa en la conciencia de quienes se dejan redimir por la ofrenda que Cristo hace de sí mismo en la cruz para liberarnos de las consecuencias del pecado. Termina esta reflexión con una frase tomada del texto de Pablo: la fe de ustedes depende del poder de Dios y no de la sabiduría de la gente.
Y así llegamos a nuestro evangelio. Es la última parte del relato de las bienaventuranzas que iniciamos la semana pasada. Es el preámbulo, es podemos decir, el prefacio de todo el Sermón del Monte. La semana pasada mostramos cómo las bienaventuranzas implican la promesa de Dios de remediar la situación de dolor y sufrimiento de muchas de sus hijas e hijos, aquellos que lloran, quienes han sido despojados, quienes tienen hambre y sed de justicia. A ellos y a ellas se les promete que recibirán consuelo, heredarán la tierra y serán saciadas de justicia. De esto se encargarán quienes viven teniendo a Dios como centro en sus vidas, los que ya viven como ciudadanos del reino, enamoradas de Dios, con Dios como centro de su cotidianidad. Las únicas dos bienaventuranzas, decíamos, en presente, atañen a quienes ya viven en esa relación de amor con Dios. Y por eso tienen espíritu de pobres y tienen la fuerza para resistir la persecución de quienes sirven al espíritu del mundo. Dios les acompaña, es un maestro de misericordia, les purifica el corazón para que puedan contemplar su rostro. Su trabajo por la paz les identifica como hijas, como hijos de Dios. Ahora, en la conclusión de esta declaratoria y misión, el Señor invita a sus discípulos a vivir de acuerdo con los valores de Dios. Están en medio del mundo para ser sal, la sal de la tierra y la luz del mundo, para transformar radicalmente su entorno, dándole sabor al alimento, iluminando la habitación, el mundo en el que conviven con sus hermanos y hermanas. Es un mensaje de responsabilidad y de esperanza. El Señor dice, ustedes son, no serán, ustedes son. Tienen la capacidad transformadora del amor de Dios que puede renovarlo todo, que llega a través de la mediación de quienes viven llenos de ese amor misterioso que les capacita para sanar y entusiasmar a las demás personas. Enamorados, enamoran a sus hermanas y hermanos. La sal que no sala es un símbolo, una expresión idiomática de absoluta inutilidad. Si lo único para lo que sirve la sal es para salar, si pierde su capacidad de salar, es total y radicalmente inútil. Ya no sirve para nada. De igual manera, el ser humano que no ama se inutiliza a sí misma y a sí mismo. Lo mismo pasaría si se le ponen impedimentos, básicamente el egoísmo, a una lámpara de manera que ya no ilumina su entorno. Nos quedamos con esta frase. Brille igualmente su luz ante las personas para que viendo sus buenas obras den gloria a su Padre. Veíamos, hermanos y hermanas, ya nos lo comentaba también Poli en su bienvenida, que este tema de la luz nos acompañó a lo largo de prácticamente todas las lecturas, desde Isaías, ¿no? La luz, si pensamos en lo que significa ese símbolo, ¿no? Mi abuelo, que era flor de asfalto, le gustaba mucho la ciudad, no le gustaba mucho el campo, decía, qué lindo es el campo, qué bonito ir al campo, hasta que se hace de noche. Pues entonces no ves nada y yo creo que le daba mucho miedo la cuestión del campo. Pero lo que quiero subrayar es que la luz es algo que nos permite ubicarnos, ver nuestro entorno, decidir cómo están las cosas y qué podemos hacer nosotros, cómo protegernos, cómo ayudarnos, aprovechando las cosas que no son buenas, en fin. Entonces, la luz es algo que está ahí para ayudarnos. En realidad, la luz es un medio para que podamos captar las cosas como están y poder interactuar con ellas de una forma buena, constructiva, apropiada, ¿no? La luz, en este sentido, fíjense cómo desde Isaías la vincula a acciones
de misericordia, como hemos descrito en otras ocasiones, ¿no? La misericordia quiere decir que en mi corazón hay espacio para acoger, recibir a quien la está pasando mal, al que vive como miserable, es decir, tiene este dolor, estas circunstancias. Muchas veces cuando nadie le ha mostrado que tiene un espacio en su corazón, un espacio en la vida de la otra persona, de la persona que le muestra amor. Misericordia y compasión van de la mano, ¿no? Compasión quiere decir, tengo la sensibilidad para ponerme en el lugar de la otra persona. Y el segundo paso es, abro un espacio en mi corazón para que pueda entrar. Quien sabe el camino al corazón y vive desde el corazón, vive, por lo tanto, desde esta sensibilidad de la compasión seguida de la misericordia. Y esto se entiende porque cuando entramos a nuestro corazón, también entramos al corazón de Cristo. Todos los corazones están vinculados, son como vasos comunicantes. Y entonces el descubrir el camino de regreso a nuestro corazón va de la mano de descubrir el camino de regreso al corazón de Cristo. Quien vive en su corazón siente con el Señor, percibe el mundo como lo percibe el Señor. Y por eso la luz es el símbolo de ese amor. Quien está llena de ese amor, brilla, irradia y ve el mundo desde esa perspectiva, desde esa luz. Quien no tiene esa luz en su corazón se mueve en un mundo oscuro, en la oscuridad del egoísmo, en la oscuridad de todo aquello que nos separa de nuestros hermanos y hermanas. Y quien vive en esa oscuridad, como mi abuelo, en el campo en la noche, tiene miedo, no ve las cosas, siente que constantemente se tiene que estar cuidando o protegiendo. Ya les comentaba que Juan, en su primera carta, dice que el amor destierra el miedo. Quien vive totalmente lleno del amor de Dios, contempla el mundo desde ahí y realmente el miedo desaparece. Ya no ve competidores y enemigos, ve hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas que a lo mejor sufren, que a lo mejor han echado a perder su propia sensibilidad porque han puesto su seguridad en su dinero o en el poder o en la imagen que tienen, en todas estas distintas falsas seguridades. Pero cuando encuentra a alguien que se le acerca, a lo mejor para agredirlo, porque lo que le interesa son sus bienes o quitarle su fama por envidia o lo que fuera, no tiene miedo. Tampoco tiene rabia ni coraje. Siempre lo que predomina es este amor. Entonces, la luz de la que hablan las Sagradas Escrituras es el amor. Y como sabemos en la revelación de Dios en Cristo, hablar de amor es hablar de Dios. No existe un amor que no esté sostenido por Dios. Dios es el amor, pero no el amor en abstracto, sino la presencia que a través de su amor nos acompaña en la vida, nos sostiene, se comunica con nosotros a través de acciones de una delicadeza impresionante, como en otras ocasiones les he dicho. Cuando vamos despertando, vamos desarrollando esta sensibilidad, empezamos a captar todos los detallitos que Dios va teniendo contigo a lo largo de tu día, como el enamorado más grande que te puedas imaginar. Llena tu vida de detalles de Dios por ti. Claro, conforme vamos creciendo y esa luz se hace presente, descubrimos ese amor en el mundo. Dicen los grandes maestros de la espiritualidad de nuestra tradición cristiana que lo contrario de esta luz es la oscuridad que trae la malevolencia, ¿no? Las personas que están enfermas de malicia, que viven desde la malicia. Quien tiene dentro de sí el mal y la malicia, la ve en todas partes, aunque no haya. Y si no está, la invoca.
y la hace presente y la transmite. Exactamente al revés de quien está llena de ese amor que hay en su corazón, lo percibe en el mundo, inclusive en los lugares donde el mal y la oscuridad lo ha querido tapar, e interacciona con las demás personas desde esa sensibilidad, desde ese amor. Siempre, hasta en el ser humano más oscurecido por las heridas de su vida, hay esa chispa de amor divino. Personas en la vida de Pablo, por ejemplo, Esteban, que no lo condena cuando es parte de los que lo están matando, a San Esteban, en su martirio, dejó sembrado en el corazón de Saulo, de este joven fariseo, esa semillita de luz, esa semillita de amor que seguramente fortalecida por el testimonio de muchos otros cristianos a los que Saulo persiguió, pero que lo trataron con cariño, finalmente llega a la conversión de Pablo, que su conversión no es cuando se queda a oscuras en el camino de Damasco. La conversión de Pablo es cuando llega a una comunidad cristiana y el amor de los cristianos le devuelve la luz, la mirada, una mirada diferente totalmente a la que tenía antes, que ya descubrió que era una oscuridad. Ahora ve esta verdadera luz, que es la luz del amor. Finalmente, el otro símbolo, la sal. No, la sal tal vez es lo más humilde de nuestras cocinas, ¿no? Lo más barato, vale casi nada. Pero pobre de ti el día que te falta, porque la comida no sabe igual. Basta un poquito de ese ingrediente tan humilde, tan barato, para cambiar radicalmente el sabor de una comida. Los cristianos están llamados a ser, y cristianas están llamadas a ser la luz del mundo, es decir, con el amor de Dios en sus corazones, irradiar eso en cada una de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, llevar esa luz a un mundo que vive en la oscuridad. Y también están llamados a ser la sal de la tierra. Lo que subraya, desde luego, esta imagen es que basta ese poquito de amor de los cristianos y cristianas convencidos, vinculados y vinculadas a Cristo, para transformar la sociedad, para irle dando sabor, para ir haciendo que pueda ser todo lo que puede ser. Tú te puedes haber gastado una fortuna en trufas, en azafrán, en jamones carísimos, etcétera, ¿no? Pero si tu guisado no tiene ese ingrediente humilde, no sirve para nada. Pero ese ingrediente humilde hace que todos los demás ingredientes contribuyentes a la comida manifiesten lo mejor de sí mismos y de sí mismas. Pidámosle al Señor la gracia realmente de ser luz del mundo y sal de la tierra. Que así sea. En esta semana tratemos de tomarnos en serio esto de ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Con qué vamos a iluminar? Con la luz que recibimos de Cristo, con el amor del Señor. Todos los días tenemos que ir a avivar nuestro fuego, ¿no? Como nos ha tocado ver a quienes hemos vivido en el campo, a veces en la mañana se prendía el fuego del siguiente día con lo que quedaba, los carboncitos que estaban ahí. Si no lo hace uno con cuidado, te puedes quedar sin fuego. Entonces, todos los días vayamos temprano a recibir esa luz del Señor, su amor renovado en nuestros corazones. Y ese amor irradia luz hacia los demás. También estamos invitados a ser sal de la tierra. ¿Cómo puedes llevar sabor, es decir, sentido a la vida de la gente que te rodea? A veces basta con una sonrisa, la palabra adecuada, pero cuidado, si no sale del corazón, puede sentirse falsa, fingida, forzada,
¿no? Y eso no ayuda. Por eso hay que ir a renovar todos los días esa luz que llevamos en el corazón para que se avive con la conciencia de la presencia de Cristo que te acompaña en todo momento y con esa luz puedas llevarle sentido, sabor a la gente que te rodea. Como en otras ocasiones hemos dicho, cuando te topas con alguien, la gran pregunta es, ¿cómo puedo ser buena noticia para esta persona? ¿Cómo me puedo convertir en una buena noticia para esta persona? Si estás en el autobús, a lo mejor lo único que puedes hacer es una sonrisa sencilla, un acto de benevolencia, de desear el bien desde el corazón, y eso basta. En otras ocasiones implicará a lo mejor acciones concretas, porque así puedes llevar esperanza, sentido a la gente que nos rodea. Pero lo principal, recordemos, es hacer que avive el fuego que habita en nuestro corazón. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.